Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio nuevamente, a la Escuela de Ciudadanía Permanente. Eh, Hoy es nuestro último taller en el que estaremos presentes a través de este medio virtual. Ha sido realmente un placer acompañarles desde el inicio de estos talleres hasta este último. Casualmente a mí me tocó iniciar con ustedes y hoy terminamos también. El taller del día de hoy es específico de comunicaciones. Es la metodología más bacana que tenemos en el libro de Ciudadanía Permanente. Em, y bueno, para como avanzar un poquito, hoy nos acompañan como talleristas Karen Fonseca del equipo de Instituto, ya la conocen, ella estuvo coordinando el taller de identidad, que fue el taller número 5. Y nos acompaña Laura Gutiérrez de Jacarandas, quien es nuestra invitada especial en el día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Bueno, esta va a ser la agenda de hoy, va a ser una agenda más bien intentando ser concisa. Introducimos al espacio de este séptimo taller, presentamos a nuestra invitada, damos un reconocimiento de los retos que enfrentamos como organizaciones y como procesos de incidencia política en materia de comunicaciones. Hablamos y específicamente pues de la metodología número 7 del libro Ciudadanía Permanente, que es la metodología de comunicaciones. Hacemos un análisis de las experiencias que tiene Laura y que nos trae hoy a este espacio. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas y finalmente hacemos el cierre. Ya estamos en el último taller. Esto ha sido todo nuestro recorrido desde el 18 de agosto hasta la fecha. Eh, Estamos muy contentas desde el equipo de Instituto por haber realizado este proceso con ustedes y bueno, en apoyo también con la Fundación Konrad Adenauer que siempre nos está apoyando en este proceso de manera muy activa. Estas han sido las metodologías que hemos explorado hasta ahora. Empezamos la metodología número 1 de objetivo con el sistema límbico, metodología número 2, todo el tema de Kairos, metodología número 3, liderazgo, sistema musculoesquelético, metodología número 4, negociación, 5, identidad, 6, sostenibilidad y 7, comunicación. Laura, aquí presente, ella es politóloga y comunicadora social, periodista de Jacarandas. Ahorita más adelante ella nos contará mucho más pues del proceso, pero Laura nos gustaría pues que te presentaras. Si me ven es que tengo prendida la cámara, pero no sé si me están viendo. Ahorita no, No. no. Antes sí te veías, pero Sí. algo pasó. Bueno, ¿me salgo y me presento o me presento así mientras acomodo lo de la cámara? Así adelante y luego. Listo. Entonces, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Gutiérrez, hago parte de Somos Jacarandas, una fundación, un medio y activismo digital. Como les dijo Andrea, yo soy politóloga y periodista de la Universidad Javeriana, trabajo hace año y medio en Jacarandas desde su fundación y soy la encargada sobre todo del área de comunicaciones, porque más adelante les diré, y sí somos como multidisciplinares, pero yo soy la encargada de todo el tema de redes, estrategia, difusión y movilización social. Estoy pues muy agradecida por la invitación, espero que sea un espacio como muy interactivo, no pretendo que sea como un taller donde yo solo hable y ya, sino que a medida que voy hablando, pues ustedes me puedan hacer las preguntas pertinentes y aprendamos mucho sobre algo que es muy importante y creo que está cobrando aún mayor protagonismo y es los movimientos políticos, el activismo en redes sociales y cómo esto es determinante para llegar a un público, para cumplir objetivos
y puede ser una herramienta muy, muy, muy chévere para todos ustedes. Así es. Bueno, bienvenida Laura. Voy a pasar rápidamente a esta pregunta que tengo de acá. Nace como esta necesidad de preguntarles antes de iniciar. ¿Qué dificultades han tenido ustedes a la hora de comunicar su proceso de incidencia? ¿Cuáles son esos retos a los que se han enfrentado a la hora de comunicar su proceso de incidencia? Pueden levantar la mano, abrir el micrófono o dejarnos comentarios por el chat, pero si quisiera de pronto que nos contaran un poquito, hemos tenido dificultades de pronto en llegarle a más personas o dificultad en pensar qué es lo que quiero decirle a la gente, ese tipo como de retos quizá que puedan tener ustedes en su proceso nos van a resultar útiles para también fortalecer acá en este espacio de taller. Quien quiera, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Hola Leonardo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo una organización que se llama Red Lujo y desde Ciénaga Magdalena, y nosotros, de hecho, de las dificultades han sido varias, entre esas, primero el tema de las fotos, la calidad de las fotografías. Usualmente, por ejemplo, soy solo yo el que sabe tomar buenas fotos, entonces, y como yo soy el presidente de la fundación, pues no todo el tiempo estoy de fotógrafo, sino que estoy presidiendo las actividades o liderándolas. Y hay otros chicos que se encargan de hacer las fotografías con la cámara que tenemos, pero usualmente las fotos no son muy buenas, salen desenfocadas, no tienen buenos planos ni nada de eso. Y por otro lado, es el tema de la redacción de las publicaciones, de los copies que hacemos para las redes sociales. Y ahora en este caso que ya empezamos a incursionar en el tema de los blogs, en las páginas web de la fundación, entonces ahí también nos hace falta eso, tenemos esa dificultad, pero estamos buscando como algún practicante de comunicación para que nos ayude con esa labor. Muy importante esos dos puntos que mencionas, sobre todo pues el tema de la imagen es importante siempre pensarla en gran calidad o en una buena calidad eh, para poder llegarle a más personas. Tenemos también esa dificultad entonces en crear los mensajes que salen. Por el chat, Ronaldo nos comenta dificultad en hacer llegar los mensajes de forma efectiva a los jóvenes, un público muy particular. Eh, Alguien tenía la mano levantada. Sí, Corporación Contigo, Colombia. Adelante. Hola, buenas noches. Héctor Hugo Flores, es que no me he renombrado. Yo quería plantear aquí una situación que nos hemos planteado siempre y es que nos cuesta mucho cerrar los públicos, los posibles aliados se conectan muy fácilmente en una primera sesión con lo que pretendemos, ¿cierto? Es decir, de todas las interacciones salimos aplaudidos, este proyecto es una maravilla, pero no es complicado cerrar el proceso. Entonces no sabemos si es un problema de comunicación, de continuidad del proceso. Es muy difícil volver a alcanzar un segundo espacio o cerrar el negocio completo. Siempre caemos en situaciones como de ausencia de presupuesto, pues comienza la excusa para no seguir con el proceso. No sé si cabe dentro de este espacio esta reflexión que quisiera conocer tu concepto. Claro que sí, la comunicación con aliados llega en un momento casi que importantísimo después de haber entendido pues la metodología de sostenibilidad, que fue la metodología anterior a esta. Es importante también que nos pensemos cómo mantenemos la conversación con nuestros aliados, con nuestros financiadores, que finalmente son quienes también nos ayudan a sostener los procesos en el largo plazo. No sé si alguien más tenga la mano levantada por ahí o quiera decir algo. ¿Alguna otra dificultad que hayan encontrado a la hora de comunicar su proceso de incidencia? Adelante, Vanessa. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Bueno, quería compartirles con el tema de la comunicación. Me estaba pasando que la semana pasada como que habían, digamos, bueno, yo trabajo con todo el proceso de huertas, con redes de huertas y con todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, pero también la pedagogía y cómo la pedagogía también no solamente es desde afuera, sino desde adentro, de cada persona. Y bueno, ahí digamos que se está dando que hay compañeros que transversan la información porque no participan en las reuniones. No participaban, digamos, presencial en los encuentros que teníamos. Y eran encuentros donde eran como una vez al mes, habíamos designado al inicio, luego que cada 15 días y luego ya, digamos, semanal, una vez a la semana. Entonces, como que ahí la comunicación siempre generan conflictos porque ya esas personas están en el chat, digamos, se enteran, pero digamos que, como hemos dicho, es importante tener otro chat donde podamos tener el grupo, digamos, que es como co-creador o creación, está en ese proceso de creación. Y ahí hemos tenido como esa situación, cómo manejarlo, porque obviamente no vamos a cerrar las puertas, porque también, digamos, tienen una legitimidad y digamos, un poder desde ahí, pero cómo, digamos, llegamos a esos acuerdos frente a la comunicación externa. En mi caso, pues digamos que hemos tenido un acercamiento muy interesante, pero hay otras personas que se dejan llevar por otros comentarios y pues como no han participado, entonces ha generado pues como un conflicto ahí. Bueno, Un tema de claridad de los mensajes, ¿no? De que sí, realmente les estamos comunicando a la gente hacia afuera y como somos un colectivo, somos una organización, un grupo de personas, tenemos que estar en la misma línea todas y todos. sí, No sé sí, si claro. alguien, sí, Gracias, muchas gracias. no sé Sí, si que alguien digamos más que tenga, hemos enviado los acuerdos, o sea, incluso se ha enviado a la asamblea, se ha enviado a la relatoría y se envía el documento, entonces como que pero siguen habiendo esos mismos problemas, sí, repetitivos además. sí, o sea, últimamente, incluso hoy pasó, o sea, lo digo porque hoy me pasó entonces en el grupo, entonces, pero puntualmente como que bueno, concentrémonos en diálogos de PND y bueno, y estamos ahí en el proceso. Bueno, listo. No, súper importante. Creo que todas estas dificultades que ponen acá sobre la mesa están muy buenas, bastante, dan para explorar bastante durante este taller. Si alguien más quiere levantar la mano, comentar algo, adelante. Si no, procedemos rápidamente. Hoy vamos a hablar del sistema circulatorio. Como saben, el libro de Ciudadanía Permanente tiene una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo social. Específicamente mezclamos todo el tema de sistemas del cuerpo humano con eh, elementos importantes para sostener los procesos de incidencia política a largo plazo. En este caso, la comunicación la relacionamos de manera directa con el sistema cardiovascular. Empezando con el órgano más importante del sistema cardiovascular, que es el corazón. El corazón es el órgano que bombea sangre a todo el cuerpo y lo hace a través como de los vasos sanguíneos. Ya ahí se pueden ir dando como una idea de hacia dónde va este taller, porque el corazón, como es el que bombea sangre, hace referencia también al liderazgo, porque el liderazgo, que lo veíamos en el taller número 3, es quien construye las narrativas, es de allí es donde emanan las emociones, los valores, los principios de los procesos de incidencia política. Todo esto que estoy mencionando trae elementos de otras dos metodologías del libro y que quiero que tengan muy presentes en este espacio, que son la metodología de liderazgo y la metodología de identidad. Liderazgo es la del taller 3 y identidad es la del taller 5, la del taller 5 que dictó Karen aquí presente con nosotras. Muy importante entonces que nos empecemos a plantear cómo habla el movimiento.
Esto es uno de los ejercicios casi que de imaginación que siempre hacemos en el instituto a la hora de pensarnos un nuevo proyecto, a la hora de pensarnos una nueva marca. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Hay dos necesidades. Necesitamos, como equipo de comunicaciones, entender realmente cómo queremos que se comunique este nuevo proceso, ¿no? Este nuevo proyecto. Y número dos, necesitamos estar en la misma página. Y estar en la misma página supone que todo el equipo pueda entender el proyecto de la misma manera. Y esto es una herramienta de creación de voz que aparece en la página 334 del libro, y que lo que plantea es muy sencillo: reunir al equipo en un espacio cómodo en el que se les pone como el reto de imaginar referentes reales o ficticios que respondan a la pregunta ¿cómo queremos que hable nuestro proceso de incidencia? Las personas deberían anotar esto en papelitos de manera individual, luego socializar los personajes que se anotaron y hacer una votación de referencias. A mí este me parece mejor que este, y así hacer la votación hasta que logremos llegar a por lo menos un personaje o 2, 3 personajes que se parezcan entre sí. Lo importante es que después podamos hacer este ejercicio con ese personaje. Ese personaje puede ser cualquiera, o sea, ustedes realmente en ese punto pueden imaginarse desde Superman hasta AOC en Estados Unidos. Y la idea es que podamos seleccionar a un personaje o una persona que realmente sintamos que nuestro proceso de incidencia se puede identificar con ellos o ellos. La idea es que podamos determinar la voz, que es una descripción general. Por ejemplo, es una voz urbana, es una voz joven, es una voz experta. Podemos determinar el tono con el que habla esa voz, si es suave, si es fuerte, si grita, si susurra, si interpela a todo el mundo, si le está interpelando solamente a un grupo en particular, con qué tono lo está haciendo, si está enojado, si está feliz, tranquilo, es positivo. Ese tipo de descripciones se ponen acá tanto en voz y tono. Y luego en la manera vamos a llevarlo al tecnicismo. Entonces, por ejemplo, usa lenguaje inclusivo, usa un lenguaje estándar, o usa un lenguaje formal, un lenguaje institucional, o quizá también usa imágenes y videos para comunicarse, o solo se comunica a través de imágenes y videos, o a través de memes, por ejemplo. Tener como muy presente la manera en la que vamos a presentar esta voz hacia afuera. Aquí pueden salir cosas muy de, quizá la voz que tiene mi proceso de incidencia es de una manera con unos actores específicos, con unas audiencias específicas, pero de otra manera con otras audiencias específicas. Eso puede suceder y la idea es que igual lo tengan anotado, lo tengan presente, porque esto les va a servir más adelante para la creación de mensajes. Cuando ya pensamos en cómo realmente queremos que hable nuestro proceso de incidencia, podemos ir pensando entonces en qué tipo de mensajes y cómo se presentaría ese mensaje hacia el mundo. Así es como se ven los ejercicios cuando los hacemos en la virtualidad, pero el ejercicio se puede hacer en la presencialidad sin ningún inconveniente. De hecho, está más fácil hacerlo en la presencialidad. Solamente necesitamos papelitos que la gente anote y luego que la gente pueda exponer por qué puso ese personaje en particular. Algo que preguntaba Héctor, el tema de la conexión con aliados y saber quiénes son nuestros aliados es el primer paso. Este es un ejercicio nuevamente colectivo que lo que busca es identificar quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros oponentes y quiénes son las personas que se muestran indecisas en nuestro proceso. Las personas aliadas son quienes, a quienes les quiero hablar, a quienes quiero involucrar, a quienes quiero inspirar, activar, quienes están de manera muy cerca a mi proceso, pero no tan cerca como los aliados activos, que son una audiencia muy cercana a mí, que quiero reafirmar y continuar involucrando. Puede que se trate de un financiador, puede que se trate de una persona que nos ayudó a divulgar un mensaje, puede que se trate de
otra organización par a la nuestra, por ejemplo. Oponentes. Oponentes son esas audiencias con las que quiero convencer, mitigar o empatizar. Puede que sean oponentes que están atacando. Entonces lo que quiero es que me dejen de atacar, mitigar. O quizás son oponentes que me toca convencer, y yo sé que quizás logro convencerlos de una idea que yo tengo. O empatizar, que puede ser que a través de, no sé, emociones y a través de maneras de comunicar algún mensaje que les genere alguna emotividad, pues puedo empatizar con ellas o ellos. Y oponentes activos, que son quienes necesito confrontar de manera directa. Estos son ya quienes realmente nos están atacando, que son visibles, que son difíciles de esquivar y existen en nuestro proceso y necesitamos identificar. Y los indecisos son quienes no están ni allá como aliados ni están como oponentes. Entonces, quizá todavía no sé si los puedo convencer, todavía no sé si realmente están conmigo, a veces sí, a veces no, a veces como que realmente no está funcionando mi conexión con esta audiencia. Aquí vamos a incluir a los indecisos. Vamos a tener ese grupo también en cuenta. En el libro, y cuando lo tengan en sus manos, ya llegó la cuña, todavía no hemos realizado el envío de los libros, pronto los estaremos enviando a sus casas. Van a tener esta media naranja que está acá. Esta media naranja lo que nos dice es, acá en el centro se encuentra su proceso de incidencia, su campaña de comunicaciones. Acá se encuentran los aliados activos, los oponentes activos, aliados, oponentes, y los indecisos se encuentran casi que en la cáscara de la naranja. La idea es que con mi equipo de trabajo me pueda reunir a tirar todos los nombres, todas las entidades, organizaciones, financiadores, etcétera, y anotarlos en papelitos para poderlos ubicar en una media naranja similar a esta, que pueden ustedes dibujar en una cartulina o en un tablero y que de pronto les ayuda también a visibilizar dónde es que tengo más aliados activos o dónde es que tengo más, de pronto tengo alguna cantidad gigantesca de oponentes y no tengo tantos aliados. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo puedo después empezar a intencionar los mensajes? ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso en el libro nos va a permitir reconocer cómo estamos con cada una de estas audiencias y reconocer si hay poca afinidad con nuestro proceso, si saben quién soy, si hay mucha afinidad con nuestro proceso, y qué queremos realmente hacer con este público, si queremos informarlos, si queremos posicionarlos, involucrarlos, sensibilizarlos, observar, visibilizar, revelar, movilizar, etc. Aquí pueden ser otros verbos, pueden ser verbos que son propios pues, de sus procesos. Acá ponemos estos como ejemplos, pero pueden nacer otros más. Y que empecemos entonces a identificar, claro, es que yo a mi aliado financiador Y quiero mantenerlo involucrado y quiero de pronto informarle también. Entonces quiero informarle de manera constante de lo que está sucediendo e involucrarlo en mis procesos. Entonces tengo dos objetivos y tengo que generar entonces mensajes que permitan informarle a ese público de financiador qué está sucediendo con mi proceso y necesito involucrarlo. ¿Cómo lo involucro? Quizá es a través de un encuentro, quizá es a través de la co-construcción de algún tipo de herramienta, quizá es a través de una manera colectiva de que podamos visibilizar la misma problemática que nos interesa, por ejemplo. Allí empezamos entonces a pensar en los objetivos. Y es muy importante comunicar nuestro proceso teniendo claro cuáles son nuestros objetivos, porque nos permiten trazar la hoja de ruta, que va a ser muy importante. Ahorita al final les muestro cómo se ve, como la tablita básica de comunicación que hacemos uso casi que en muchísimas organizaciones.
pero quizá ahora tenga más sentido después de haberlo visto de esta manera. Tener claridad en los mensajes que se creen. No es lo mismo crear un mensaje para informarle a la gente de lo que sucede a crear un mensaje para que la gente se inscriba a mi campaña, por ejemplo. Definir los hitos del proceso, muy importante. Quizá yo tengo varios objetivos con ese mismo público objetivo, ese mismo público, esa misma audiencia. Entonces puedo repartirme en el tiempo, esto lo voy a hacer primero, esto lo voy a hacer después, para poder cumplir con cada uno de mis objetivos. Y finalmente, y muy importante, es definir los objetivos específicos por las audiencias. Esto nos va a permitir tener mensajes focalizados y centralizados en lo que realmente queremos. A veces no, ni siquiera a veces, nunca le podemos hablar a todas nuestras audiencias de la misma manera. Es importantísimo que lo tengan en cuenta y es a un financiador, por ejemplo, o a una persona que está apoyando nuestro proceso de alguna manera, no le podemos hablar de la misma manera en la que le hablamos a una ciudadana o un ciudadano a pie. ¿Por qué? Porque la información que le interesa a ese financiador o a esa persona que me está apoyando, a esa organización que me está apoyando, puede ser diferente a la que le interesa a la ciudadanía de a pie, por ejemplo. Y aquí es donde llegamos entonces a la sangre. Ya pasamos por el corazón, ya entendimos que tiene que haber unas estrategias, tenemos que pensar muy bien cuál es como esa línea que va a tener pues nuestro sistema cardiovascular. Ahora lo que realmente estamos informando es la sangre, es la información. Los mensajes que se bombean desde el núcleo comunicativo, que es el corazón, y que responde pues a las diferentes formas, a los distintos movimientos que tiene, a los distintos momentos del movimiento, y a las distintas formas de lo que queremos comunicar. Como les decía, no a todas las audiencias le hablamos de la misma manera. Luego encontramos los tipos de sangre, y estos tipos de sangre hacen referencia en esta analogía a los formatos. Los formatos se pueden combinar, ustedes pueden explorar, la idea es que puedan quizás hasta ser creativos, innovadores, porque esos formatos creativos e innovadores son finalmente los que generan impacto, sobre todo en medios digitales. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso con Laura, porque ahí le tengo un par de preguntas a ella sobre pues, el proceso de Jacarandas, que ha sido muy interesante en esto de la innovación y en esto de la creatividad, en la manera de exponer su causa. Entonces, bueno, acá más adelante lo traeremos nuevamente. Esto nos permite también diferenciarnos del resto de procesos que quizá están buscando algo similar a nosotras o nosotros. ¿Por qué es importante diferenciarnos de ese otro proceso? Porque a veces lo que también buscamos es que nuestro proceso se sostenga en el tiempo, de alguna manera. Y esa diferenciación nos va a permitir generar una visibilidad para nuestro proceso. Aquí les traigo algo llamado comunicación guerrilla, que también le podemos decir comunicación de alto impacto y bajo costo, porque es una comunicación que tiene 3 principios fundamentales, y es la creatividad, el ingenio y el uso de medios y espacios no convencionales. Esto es una teoría de J. Conrad Levinson, que dice el arte de cambiar la mente de las personas o mantener un set de creencias y preferencias que siempre se incline a tomar. Así es como define pues, la comunicación guerrilla J. Conrad Levinson. Esta comunicación puede ser tanto offline como online y tiene el objetivo de generar viralidad y que haya una repercusión casi que mediática de las acciones desarrolladas. En estos casos hablamos de que menos es más. Ahorita no tengo tanto tiempo de mostrarles ejemplos, pero como por encimita les cuento que pueden haber varios tipos de comunicación guerrilla, que son ambiente, apropiarse del espacio, performance, una puesta en escena, experiencial, la gente interactúa con lo que yo estoy mostrando, y viral pueden ser retos, challenge, etc. Yo sé que la palabra guerrilla puede generar como susto, sobre todo para contextos como el nuestro, como el colombiano. Sin embargo, quiero que lo vean desde la otra cara. No estamos hablándolo desde
el marco del conflicto armado en Colombia, no quiero que lo relacionen con eso, quiero que lo relacionen con un tema de estos tres principios: el uso de la creatividad, el ingenio y los medios no convencionales, medios y espacios no convencionales para transmitir nuestros mensajes. Voy a pasar a mostrarles este caso en particular. Este es un caso de comunicación llamado Madrid con Manuela. Es una campaña una campaña política que utilizó como fuente principal para hacer posible la creatividad. Y fue un proceso, y es todavía un referente de procesos de comunicación exitosos. Me cuentan si lo escuchan. Por la mañana ya era absolutamente. Y el miércoles por la mañana ya era absolutamente. La chispa salta un lunes a mediodía y el miércoles por la mañana ya era absolutamente imparable. Madrid con Manuela surge en una conversación informal en la que se empieza a comentar que el poco conocimiento que tiene Carmena en Madrid, y se intenta hacer algo contra eso, a ver qué se puede hacer. Se crea una página, empieza a crecer y de repente alcanza una masa crítica en la que ya se empiezan a formar grupos de trabajo. La estructura no es nada jerárquica, se arma alrededor de aptitudes, es decir, que los expertos en diseño gráfico, en impresión, en estrategia en redes, son alrededor de los cuales se articulan los grupos de trabajo. No hay ningún tipo de filiación política, en realidad es un grupo de ciudadanos que piensan que la ciudad así va a cambiar a mejor. Este es un caso muy sencillo que lo quería traer acá, y es también cómo empiezan a juntarse pues los procesos para una causa en particular. En este caso era que pues Manuela llegara al poder, pero pues en otros casos puede ser hacer visible nuestro proceso, posicionarnos, unirnos, etc. Los vasos sanguíneos en este sistema hacen referencia a los canales por donde es que van a llegar estos mensajes y contenidos. Ahí hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es que estos vasos sanguíneos nosotros también los entendemos en esta analogía como un canal en el que también se integran los aprendizajes de la organización, aquellos valores que adquirimos, todo de pronto lo relacionado con la comunicación interna de nuestro proceso, y toda la información que hace que nuestro cuerpo se mueva y se comunique con otros. Eso es lo que está sucediendo acá. Muy importante mapear entonces esos canales que pueden ser medios de comunicación, que pueden ser otras organizaciones, que pueden ser grupos de WhatsApp, que pueden ser grupos de Facebook, de Telegram, pueden ser en Discord, ¿cómo se le dice? No, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se les dice a los de Discord. Puede ser un colectivo presencial, una tertulia a la que voy todos los jueves, pero es un canal en donde puedo llevar mi mensaje, por ejemplo. Esta es una tablita súper sencilla que yo sugiero como para llevar o empezar a mapear esos actores: nombre, tipo de medio, teléfono, correo y redes sociales. Yo acá pongo como sugerencia estas 4, pero si su proceso de incidencia quizá le sirve mejor estar en LinkedIn o le sirve mejor estar en YouTube, pues acá es donde tiene que usted como discriminar eso de la mejor manera. Finalmente, todo esto que hablé, que mencioné ahorita, es para que podamos redactar los objetivos, redactar nuestro mensaje general para nuestro proceso de incidencia o para nuestro proyecto o para nuestra organización, y empezar a seleccionar los mejores formatos para nuestros mensajes.
al mismo tiempo que vamos seleccionando también los mejores canales para nuestros mensajes. Debemos también definir fechas, definir responsables y esto no se puede quedar en el papel, tenemos que llevarlo a la acción. Esta es una tablita, la anterior que les mostré fue un error, ahí se me fue una sin querer queriendo, pero esta tablita en particular presenta entonces en una columna la audiencia que ya identificamos en el ejercicio de aliados, oponentes, etcétera, el objetivo que quiero con esta audiencia específica, qué tipo de acción voy a desarrollar con esta audiencia específica, qué tipo de mensaje tengo para esta audiencia, dónde voy a poner ese mensaje y cómo se lo voy a decir. ¿Cuándo? Y muy importante tener en cuenta los responsables. A veces pasa que solo tenemos un responsable, no pasa nada, está bien, pero en algunos casos, por ejemplo, podríamos pensar que la responsabilidad es compartida con otros integrantes del equipo. No sé, les pongo un ejemplo. En la construcción de un boletín de prensa, quizá quiero que las palabras salgan desde la dirección de mi proceso o desde quien lidera mi proceso, para que pues tenga toda la historia pues bien, que responda pues bien a lo que quiero comentar, por ejemplo, o contarle a la gente. Así es como la tablita básica que yo les decía, ahorita la van a ver y quizá de pronto cobre un poquito más de sentido con ustedes, para ustedes, porque acá lo que responde es a quiénes le hablamos, por qué le hablamos a estas personas, qué queremos decirles, dónde, cómo y cuándo. Y bueno, ya hablé un montón, hablé bastante y es hora de darle la palabra a Laura, que es nuestra invitada en esta noche. Laura, adelante. Bueno, Sí, yo ¿me escuchan? ¿Me ven? de una, Yo tenía preparada una presentación, no sé si comparto pantalla. de una, de una. Listo. Yo nada más como te tenía las preguntas clave, pero si quieres, adelante. Entonces les De paso. hecho, las que me enviaste son las que voy a responder. Ah, súper bien, listo. Entonces, o no sé si te mando el link de la presentación y tú compartes para yo ir hablando. ¿Te Como te parece? quede mejor. Sí, como te quede mejor. Listo. Entonces, copiar. ¿Te la mando por WhatsApp o te la mando por acá? Por WhatsApp estaré. Listo. A ver. Listo. Entonces, antes de empezar, y perdón, está lloviendo bien duro en Bogotá, y contarles un poco sobre Jacarandas, quisiera que ustedes me contaran de manera breve como de qué se trata el proyecto de cada uno, como fundaciones, qué producto, también para enfocar un poco mi charla en pensar las estrategias de comunicación tocando en lo que ustedes trabajan. Entonces, no sé si me pueden contar rapidito. Vi que por ahí uno era soberanía alimentaria, pero pues no sé los demás. O si quieren por el chat, solo me dicen de qué se trata su organización. Buenas noches. Buenas noches. Somos una organización sin ánimo de lucro de Medellín y estamos promoviendo un modelo innovador de generar políticas públicas alrededor del uso del tiempo, respaldado en la economía del cuidado y en la visión de construir un sistema económico donde la moneda sea el tiempo. Básicamente es nuestro quehacer. Listo, qué interesante. A ver, voy leyendo el chat. Derechos de las personas con discapacidad, sobre la apropiación de objetivos de desarrollo sostenible y proyecto de sistema de tema, incidencia política para la construcción de ciclorrutas e infraestructura peatonal, hacer ciudadanos a escala humana y semiescolarizando jóvenes, jornadas de trabajo social, tercera, wow, todos tienen, me gusta porque todos tienen un motivo muy social, que es un poco lo que nosotras tratamos. Entonces, bueno, les voy a empezar a contar. Como saben, acompañamiento del arte. Como saben, más allá de si todas las personas estamos de acuerdo o no, yo trabajo con una organización
que trabaja derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos con el tema del aborto, con el tema de la educación sexual y sobre todo, pues, estos que les estoy contando. Voy a enfocarme un poco en cómo hicimos para crecer en redes, algunas estrategias que tuvimos y me alejaré un poco ya de la discusión sobre aborto, que creo que eso no es el tema. Entonces, vean, Jacarandas, les voy a contar actualmente cómo está para que se piensen como el retroceso. Actualmente somos el medio alternativo feminista con más seguidores en Colombia. Tenemos 104.000 seguidores en Instagram. En nuestra cuenta principal de TikTok tenemos 230.000. En la segunda cuenta de TikTok tenemos más de 100.000 seguidores. Y esto lo hicimos en alrededor, vamos un año, cumplimos en marzo 2 años para que tengan presente cómo la línea. Entonces, si quieres pasar la presentación, Jacarandas surgió, al comienzo se llamaba 14 por Colombia, y es una evolución muy interesante porque al comienzo éramos una campaña ciudadana. Empezamos siendo 4 mujeres, mi jefa, yo, otra periodista y la diseñadora. Y en un comienzo lo que nos motivó fue preguntarnos cómo hacemos para transmitir información, desistematizar todo el tema del aborto y sobre todo llegarle a un público más amplio que el feminista. Porque, a ver, un contexto histórico es que allá la Corte estaba tomando la decisión de si avanzar en el tema legal del aborto, porque antes era bajo las 3 causales desde el 2006, entonces queríamos que hubiera un avance, pero nos dimos cuenta que sobre aborto no se estaba hablando en Colombia, a diferencia de Argentina, que no había una marea verde y vimos una oportunidad gigante en meternos ahí a transmitir esa información que no se encontraba en Internet. Sé que nuestra experiencia es muy distinta a las de ustedes y les contaré más adelante por qué, y es porque nuestro nicho, había mucho nicho y no había como una fuente. Entonces ahí sí fue uno de los grandes ítems de nuestro éxito, es que nadie estaba hablando sobre aborto en Colombia. Entonces ahí como que esa es una de las características de nuestro éxito. Entonces, como les digo, empezamos con una campaña ciudadana y la campaña ciudadana trataba de enseñarle a personas que no están convencidas sobre el aborto realmente qué es, y todo a través de la empatía. Entonces, así fue como empezamos, y nuestra primera plataforma fue TikTok. No sé si quieres pasar. Fue TikTok porque, ¿se acuerdan que después de la pandemia, TikTok se volvió una de las redes más potentes en todo el tema de comunicaciones? Y nosotras empezamos a saber cómo, bueno, las feministas ya saben la discusión sobre aborto, pero hay muchos adolescentes, muchas personas adultas que quizá no es que estén de acuerdo, no, pero que no han podido acceder a una información clara. Entonces, nosotras en esa búsqueda de avance legislativo empezamos a hacer activismo digital. A diferencia de lo que les contó Andrea, creo que nuestra experiencia de Jacarandas fue al revés. Empezamos un poco al azar y en este momento, casi 2 años después, les puedo decir definitivamente qué nos sirvió y qué no, pero al comienzo sí fue un poco desde lo espontáneo y desde no saber qué es, y fuimos arreglando las cosas. Entonces, les cuento que de 14 por Colombia pasamos a Jacarandas y ahora somos una fundación, un medio, y hacemos activismo digital. Como les dije antes, solo éramos una campaña ciudadana y ahorita prestamos asesoramiento gratuito para mujeres en Colombia. Hemos atendido a más de 2.500 mujeres, hacemos movilización social en las calles y también seguimos brindando información en redes, pero esto ya pasó a un segundo plano. Ya, como les digo, es como por el éxito que tuvimos, pudimos amplificar nuestra manera de interactuar, y consigo que es algo que lo que estaban hablando, una vez posicionadas en redes nos llegó mucha más financiación, porque es que sabemos que cuando somos fundaciones, cuando es como una razón no tan comercial, uno depende mucho de exponerse y llamar la atención de financiadores, y esto se dio 1 año después que logramos llamar la atención de cierta financiación. Si quieres, pasa. Entonces, no, esperen, primero quisiera que si tienen preguntas, voy a empezar ya el tema de TikTok y redes. Si tienen alguna pregunta sobre qué es Jacarandas y si no bueno, sí, eso los voy a contar más adelante sobre la incidencia a nivel rural, que es una de las últimas estrategias que implementamos, pero no sé si tienen más preguntas sobre qué es Jacarandas, si les quedó claro o qué. Me dirán, o si quieren avanzo. Gracias, Juliana. Entonces, listo, vamos a avanzar. Nosotras, nuestra estrategia principal está basada en videos de formato corto. Formato corto es lo que
cómo caracteriza a los Reels, a TikTok, y como si conceptualmente formato corto es menos de 10 minutos, pero la verdad es que formato corto en realidad son menos de 3 minutos y en promedio minuto y medio. Esto exige varias cosas, pero también tiene unas ventajas. Nosotros tenemos muchas ideas en nuestra cabeza de lo que es nuestro producto, lo que son nuestras metas o lo que es nuestra línea narrativa, ¿verdad? Pero a veces tenemos tanta información, tanta argumentación, que no nos damos cuenta que primero, no sé si sabían, pero las personas en Internet tienen una capacidad de retención, es lo que se quedan en un video es de 25 segundos. O sea, imagínense eso, 25 segundos tú tienes para que la gente no se aburra de tu contenido y empiece a pasar. Eso es muy importante. Y segundo, que es que uno creería que tiene que convencer a las personas mostrándole que uno sabe sobre el tema, pero es todo lo contrario. Para mí, la gran riqueza de Jacarandas y en sí de una organización llevada a estrategia de comunicación es saber simplificar el lenguaje. Y creo que eso es algo que nos diferencia de todo el contenido digital feminista que hay actualmente. Y nosotros dijimos como, no vamos a hablar, ejemplo, de patriarcado, emancipación, autonomía corporal, porque es como, hay mucha gente que no le va a llegar eso. Si empezamos a hablar como 70 mujeres mueren al año por abortos mal practicados, ni siquiera utilizando abortos clandestinos, si empezamos a decir como, digamos, las cifras de la fiscalía son 355 mujeres eran fiscalizadas, pero es como, esos son 2 mujeres diarias. Un ejemplo, como traer un lenguaje mucho más de nicho, que es lo que ustedes saben, volverlo en algo atractivo, como traducirlo, es sumamente importante. También empezamos a explicar temas obvios. Ustedes dirán, por ejemplo, mucha gente no sabe qué es la soberanía alimentaria. Yo sé qué es, pero para mucha gente es como, ¿qué es eso? Incluso economía del cuidado. ¿Qué es eso de economía del cuidado? Tienen que empezar a desglosar en las maneras más sencillas de explicarle a su público qué es eso. Y para eso es muy importante que se piensen cómo se lo dirían a su sobrino, a su primito de 12 años, porque a los 12 años ya tienen como una capacidad de entender, pero es como le explico a un niño de 12 años qué es el aborto. Eso es muy funcional para manejarlo en redes. Otra de las estrategias que hemos hecho, que no sé si ustedes, miren, el tema de comunicaciones yo creo que hay que tenerlo muy presente, porque si bien no es de lo que ustedes viven, de lo que la fundación hace, es la manera en que ustedes pueden mostrarse hacia los demás. Entonces, si están pensando en empezar a crear contenido digital, hay algo muy importante y es que destinen un equipo, para mí creo que puede ser pequeño y que tenga carisma. Algo que vende mucho en redes es la personalidad. No es lo mismo tú con una fundación poner a todos tus vacantes, poner a todos los que están yendo a hacer un video, porque pues no todos tienen elocuencia, no todos tienen personalidad, y es muy importante cuando ustedes están creando marca que la gente se les quede como presente la cara de esa persona. Entonces, si pudieran, en la medida de lo posible, contratar o de sus trabajadores 1 o 2 que empiecen a hacer el contenido, pero como la presentación, detrás del contenido ya les voy a contar todo lo que hay, lo que significa hacerlo, pero para que la gente empiece a crear un contenido de marca, 2 personas o 1 es suficiente en un comienzo. Una persona que, como les digo, sea carismática. Entonces, nuestro contenido de marca también va a apostarle al diseño digital. Si ustedes nos stalkean después en redes, todas estas muñequitas que ustedes están viendo es porque nosotros desde el comienzo tenemos una diseñadora gráfica que nos hizo una marca, nos hizo una paleta de colores, nos hizo un montón de vainas que hace que la gente reconozca Jacarandas por eso. Entonces, cuando van a empezar a crear contenido digital, ya sean Instagram, Reels o publicaciones, tienen que hacer un contenido de marca con una paleta, con una tipografía y con ciertos recursos que van a utilizar siempre, que tienen que ser amplios, porque es muy raro si una persona ven que empiezan con publicaciones en rojo y después cambian de un momento a otro, eso no genera que la gente sienta comunidad hacia lo que están haciendo. Y otra cosa es que también estamos implementando recientemente, queremos salirnos de las redes pues tradicionales, porque como les digo, nosotras ya somos grandes en Instagram y en TikTok, entonces empezamos a apostarle a WhatsApp. ¿Por qué empezamos a apostar a WhatsApp? Porque en el caso del aborto, muchas tías, muchas mamás no utilizan TikTok, o sobre todo las mujeres rurales, su red principal es WhatsApp a través de las cadenas de difusión, como pasa en las campañas políticas. Entonces nuestra información, si
todos tenemos en WhatsApp más de 100 contactos, la peluquera, el zapatero, etcétera. Una vez difundimos eso, es empezar a crear otras estrategias. Sí, más adelante les voy a decir que obviamente es complejo y no van a haber éxito de una, pero bueno, sigamos y les sigo contando. O no sé si tienen preguntas acá. Estas son las estrategias a grosso modo. Díganme si quieren que profundice más en alguna. No, Laura, yo soy Karen de Instituto, no nos conocíamos y me surgen varias preguntas y una así muy grande es, ¿cómo hicieron? O sea, sí, dijiste que con la forma en que comunicabas y eso, pero ¿cómo crecieron tan rápido? O sea, es que un año 100.000 seguidores es una cosa loca. Sí. Bueno, primero, ahorita les iba a exponer, es que TikTok, ahorita creo que es más difícil, pero TikTok en un comienzo, hace un año, daba para que creando contenido diario y siendo insistentes, uno creciera exponencialmente. De hecho, creo que ahorita todavía lo da y fuimos muy juiciosas. Ahorita les voy a dar algunas ideas, pero nosotras sacamos 2 videos diarios. Ya no todos les iba bien, pero imagínense ustedes sacar 10 videos a la semana, sí o sí, con 2 que peguen, ya empiezan a tener seguidores. Nosotros fue totalmente de manera orgánica porque en un comienzo no teníamos mucha plata, entonces empezamos grabando, subiendo TikToks y como te dije, había un nicho muy problemático ahí, muy problemático y como que tenía sed de información, entonces empezamos rápidamente a hacer un referente de aborto en Colombia, subiendo información diaria, creando contenido de marca, pero también como respondiendo a coyunturas. Es que no sé cómo lo podrían aplicar en sus distintas organizaciones, pero nos hemos dado cuenta que una de las maneras más fáciles de crecer en TikTok es responder a coyunturas. A coyunturas me refiero a noticias. Entonces, Colombia nosotros sabemos que es un país sumamente violento en términos de derechos con las mujeres, feminicidios, violaciones, violación a derechos humanos. Entonces, nosotros tomamos ese contenido de noticias, lo explicamos y damos nuestra opinión. Y eso rápidamente tenía 300.000 vistas a los 2 días, porque claro, es algo que la gente no se entera y que responde a lo que le está moviendo a la gente en Twitter, a lo que está moviendo a gente en Facebook. También porque una característica de nosotras, que no sé si lo pueden aplicar todos, es que nuestro contenido genera mucha indignación, como los sentimientos, más adelante se los explicaré, es un motor muy grande en redes sociales, porque el contenido es muy aburrido y les voy a dar unos tips para todas sus organizaciones, pero no es lo mismo si tú dices como somos una organización que quiere pagar por las labores de cuidado, que representa más del 40% en pagos no remunerados, etcétera, 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 a que, digamos, te le acerques en un video diciendo ¿usted cree que su mamá no hace nada en la casa, pero sabía que todo lo que tuvo que cocinar, barrer y cuidar a los chinos representan más de 40 millones de pesos? Algo así, ¿saben? O sea, cambia todo el chip en estrategia de comunicación y genera indignación, genera un sentimiento. Pero sí, crecimos fue de manera orgánica, siendo muy intensas en redes sociales y encontrando un vacío en mi activismo que no había en Colombia. Vale, gracias, Laura. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o Laura continúa. Por el chat hay varios. A ver, bueno, primero quiero responder, radio no, nosotros no manejamos, de hecho fue un camino difícil que los medios tradicionales nos empiecen a tomar en cuenta, hasta ahorita lo estamos logrando, pero no estuvimos mucho en medios tradicionales, estuvimos en plataformas digitales, pero más adelante nos habían preguntado si tenemos una incidencia más allá de las grandes ciudades y la respuesta es sí, pero en poca medida, que es como una de las falencias que estamos trabajando en Jacarandas, porque precisamente la línea que tenemos, que es lo que le hacemos más promoción actualmente, porque es de lo que nos financiamos, la parte legal, necesitamos llegar a muchas mujeres rurales, que es donde realmente no las están dejando abortar, y por eso estamos implementando estrategias como la WhatsApp. Como les digo, o sea, es aprender y ver qué sirve y ver qué no, e ir intentando nuevos formatos, es la única manera de crecer en redes. ¿Cómo miden la difusión en WhatsApp? Eso es algo nuevo que estamos haciendo, pero la difusión, nosotros estamos haciendo reuniones como estas, virtuales, voluntarias jacarandas es como lo estamos llamando. Tenemos un grupo de WhatsApp de 150 nenas donde nosotros mandamos los temas, mandamos las imágenes sencillas y ellas lo suben a estado o lo suben en cadena de difusión. Entonces, ahí no se puede medir porque nosotras no preguntamos de qué manera llegan a la línea, pero sí sabemos que tenemos como un pliego de voluntarias que hacen
que hacen este tema. No sé, responder a lo mediático, sí, sí, eso es algo que sirve mucho en redes. No sé si continúo. Entonces, si quieres, sigue, André. ¿Sigue? Eso es para que vean un poco nuestra línea de diseño, que es muy característica, muy característica. Entonces, yo les voy a hablar de TikTok, a ver si están familiarizados. ¿Por qué? Porque fue la plataforma donde crecimos y a la que leemos muchas cosas de nuestro éxito. Y como les decía, después de la pandemia tuvo un auge muy grande, pero hay algo que tiene TikTok, que no tiene Facebook, que no tiene Instagram y que no tiene otras redes sociales, y es que juega con un algoritmo distinto. En Instagram ustedes se dan cuenta que pueden ver, ahorita cambió un poco, pero es como gente que ustedes siguen y gente conocida. Dentro se maneja de lo que uno llama una burbuja comunicativa. TikTok, contrario a eso, maneja un algoritmo mucho más transnacional, es decir, mi inicio hay gringos, hay gente de Argentina y hay los temas que a mí me interesan. ¿Qué nos queda la ventaja de eso? Que una vez se viraliza un video, una vez la gente comparte, puede llegar a muchos más sectores que ustedes no pueden imaginar. Mi propuesta es, claro, uno debe tener en cuenta a qué target, a qué público le quiere comunicar, pero muchas veces cuando ustedes empiezan se van a dar cuenta que pasa todo lo contrario. Digamos, nosotras en un comienzo pensábamos llegarles a adultos como adultos, mamás, papás, no nos pensamos tanto jóvenes a pesar de estar en TikTok, porque creíamos que eso ayudaba mucho en la formación del debate público, pero resultó que nuestro target más grande son adolescentes, niñas de colegio de los 14 a los 18 años. Ese es nuestro target y son las seguidoras más fieles que tenemos, las seguidoras que nos compran nuestros productos, que también nos financiamos en parte vendiendo cosas, y resultó así. Y como que nos sirvió mucho fue este lenguaje sencillo que nosotras estábamos manejando. TikTok también es una red que, a pesar de que no tiene publicidad como lo tienen otras, tiende a hacer que la gente compre mucho producto. Compre mucho un producto no vendiéndoselo como producto, sino vendiéndolo como una historia detrás o un intento error. Algo que hemos aprendido mucho, que no lo manejamos tanto nosotras, es que sirve mucho probar productos, probándome este maquillaje. La gente, si funciona y ven como ustedes se lo están probando y como que cometen errores, va y lo compra. Tiene la capacidad de motivar a las personas a comprarlo también, porque como TikTok es, digamos, imagínense usted una red social donde como las personas son desconocidas, no da tanta pena hacer lo mismo. Entonces, si yo digo ¿cómo tengo este color de pelo? Uso Igora 77. Una nena por allá en Medellín va a saber que es 77 y ni siquiera va a nombrar mi video. Si es como, compré esto, veamos cómo funciona, ¿saben? Como no es una burbuja de comunicación tan familiar, hace que tomen de muchos lados y sea más fácil uno crear su propio contenido. Entonces, TikTok maneja, como les digo, el tema de formato corto, tiene un algoritmo mucho más familiar y también tiene la facilidad de conectar otras redes sociales. Una vez ustedes se inician en TikTok, pueden conectarlo con Instagram o al final del video decir síganos en Instagram y genera un transporte de público muy rápido, que de hecho es mucho más eficiente que Instagram. Instagram es una de las plataformas más difíciles para crecer. Es muy jodido crecer en Instagram y nosotros nos dimos que a través de TikTok, mandando a nuestros seguidores a Instagram, es mucho más efectivo. No sé si acá sí me interesaría que me hagan preguntas sobre TikTok, porque pues la idea sí es que empiecen a incursionar en estas nuevas plataformas digitales. ¿O qué les parece? Si les parece una red de adolescentes, que es lo que mucha gente piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera escucharlos. Karen, eso fue para ti. Total. Acá en instituto, y como experiencia para que de pronto alguien se anime a hablar, en instituto hemos tenido estas situaciones de empezar a movernos también en TikTok. Y pues yo soy como la abogada de TikTok en instituto. Y el resto del equipo es como, odiamos TikTok, ¿qué es esto que me estás trayendo a la mesa? ¿Por qué quieres que nos comamos esta nueva plataforma? Y es bien difícil negociarlo porque, claro, es una red social, creo yo también, tan grandemente usada por audiencias más jóvenes, a pesar de que no solamente hay audiencias jóvenes en TikTok. Pues sí, creo que
quizá por eso hay un estigma que tiene Karen. Sí, total. Yo no puedo con esta red. Debo confesarlo, la bajé, la descargué porque Andrea me dijo y como fiel practicante de sus consejos, dije, bueno, lo voy a bajar, pero no doy con la red. Me parece súper complicada. ¿En qué sentido? Como que se mueve sola, o bueno, no sé, es que no sé por qué, porque a mí, no sé, voy a hacer un paréntesis acá, pero es que a mí me salen solo cosas de viejas Bailando. bailando frente a la cámara y es como que desespero, no quiero ver eso. Entonces, claro, me meto una vez y digo, bueno, voy a intentar ver contenido que a mí me guste, pero no lo encuentro fácil. Entonces me empieza a salir estas viejas súper obradas, así como que yo digo, pero ¿por qué no quiero ver esto? Entonces, como no lo quiero ver, pues obviamente desisto y me salgo. Y no he podido, Andrea me dice que es como estar mirando el contenido que uno quiera, pero yo no puedo durar ni más de 25 segundos, que era lo que decías en un video, ni en nada, porque digo, ya el tercero es la misma cosa, chao, lo saco, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí me surge la pregunta, ¿cómo hacen? Porque bueno, el tema tuyo, si, el tema de ustedes de Jacarandas, pues efectivamente es un tema muy juvenil, ¿sí? Como que le pega a ese nicho, la línea gráfica está muy enfocada a ese nicho, todo digamos que yo lo veo y ahora que miraba las redes de ustedes, Instagram, que es lo que más veo yo, más consumo, miraba y decía, sí, pues la tienen súper clara y la tienen muy definida, pero en TikTok, ¿cómo hace una organización, pongamos a Instituto, que es una organización un poco más seria, sin decir que nosotros no apuntamos a nichos jóvenes, porque sí apuntamos también a nichos jóvenes, pero cómo hacemos para que ese contenido semiformal o sí, como tan de nicho, que no es de ese nicho, entre dentro de esta red? O sea, ¿cómo hacemos para que nosotros sí crezcamos sin necesidad de tener, pues obviamente todo el tema que ustedes manejan? Porque lo hemos intentado, pero no ha Bueno, sido... ahí tengo varias respuestas y me parece, primero, ¿por qué salieron estos videos que no te gustó TikTok? Porque uno forma su algoritmo. Algo que siempre le digo, yo soy la Andrea, que es como, entra en TikTok y he logrado que las personas que entran ya se vuelven adictos a red social, que de hecho es malo, uno termina invirtiendo mucho tiempo en TikTok. Entonces tú vas viendo tu algoritmo, las cosas que te gustan, le das me gustas y las guardas. Las que no, hay una opción que dice no me interesa. Y una vez tú tienes tus amigos, empiezan a mandarte videos y tu algoritmo tú lo construyes. Porque en Ok. TikTok, ahora les iba a contar, uno crece es con comentarios y las veces que se comparte el contenido. Por eso les decía los de la indignación. Como TikTok todo se comparte, tiene que ser algo que las personas les dé ganas de compartir. Tú manejas tu algoritmo, pero bueno, el problema, lo que me contaba sobre temas serios, mira, ahí les digo, yo presto asesoría de redes sociales y estoy trabajando con Doco, que es una promotora de cine colombiano, y a la gente no le interesa el cine colombiano. Realmente nos hemos dado cuenta y ha sido muy difícil crecer, pero hay algunos tips de los que uno se puede tomar. Digamos, yo no sé qué hace bien Instituto, la verdad. Dime un poco para saber y dar un ejemplo que me parece un buen ejemplo. Trabajamos en la formación de liderazgos emergentes, nuevos, formación política, marketing político. Ok. No, pero Bueno, de hecho hay mucho contenido en TikTok sobre marketing y de hecho se ve muchísimo sobre liderazgo. ujú. Yo creo que es un parecido a muchas organizaciones que hablan sobre etiqueta, porque es que a lo que voy es que el ejemplo se hace a partir de lo cotidiano. Para que las personas se interesen hay que tener todo un staff que les voy a contar más adelante, un diseño, lo que hace un community manager, un diseño de contenido, es que se los voy a decir más adelante, pero es como dejar de que tu contenido sea serio. Mandas un video de información de lo que hace Instituto, tomando a partir de preguntas, como tienes una idea en tu cabeza, estás apoyando una buena causa, pero no te entra financiación, no sabes qué hacer. Por ejemplo, podría empezar una pregunta y empiezas a hacerlo como que las personas... ¿Fue mi internet o es el de Laura? No, Digan, creí que era vea, el ¿qué mío. pasa? El tema
Todas creíamos que era el nuestro. No, ¿Es el mío? ¿Me estoy de Laura, equivocando? sí. Sí, eres tú, quedaste Estás congelada, ya. congelada. Entonces, retomando, uno tiene que variar la información. No toda información tiene que ser seria y no toda información tiene que ser sobre tu trabajo y organización porque las personas se aburren. Tienes que ser muy creativo, meter tendencias que son como audios que se vuelven en TikTok y pones algo relacionado a tu tema o algo más pop. Ahorita que trabajo con Doco es como, bueno, a la gente no le interesa saber qué es una promotora, pero si les digo qué son actores naturales, si les digo algunas personas, algunas películas que se inspiraron en arte clásico y lo incorporaron en su película, sí se quedan. Y necesito que se queden no sobre lo que hago, sino porque me empiezan a seguir y así empiezo a ser comunidad. Tienen que haber todo un staff de contenido y que sea variado. Ahora, la manera en que algo no sea serio y no aburra a la gente es un tema de creatividad y de algunos tips de TikTok que eso sí los tengo bien claro, es como que los primeros 10 segundos son los más importantes, entonces ser un poco amarillistas, como sensacionalistas en el contenido, esto suena paila, pero realmente es lo que funciona. No es lo mismo si yo les digo como van 20 feminicidios esta semana en Colombia, si digo a las mujeres nos están matando en las calles, ¿ves? Como ese motivo de alarma ya es un tema de narrativa y de planeación. Ahora, ustedes me preguntaban cómo se hacen estos videos si ustedes no les gustan, cómo es la manera más fácil de empezar, y creo que se los iba a contar más adelante, pero hay todo unos pasos que pueden anotar. Uno hace una bota ideas, que es lo que nosotros hacemos como redacción, bota ideas de contenido así, la loca, elige unos y hace un guión. Cuando ustedes ven en TikToks de la gente hablando, cuando ven mis videos y me han topado, en realidad no es que yo esté improvisando, yo hice un guión con fuentes, con revisiones muchísimas veces, grabé, edité y saqué el contenido. Entonces es cuestión de tiempo. Lanzan ideas, hacen un guión, tiene que ser de menos de un minuto. En realidad, uno se puede dar los lujos de empezar a hacer videos de más de un minuto cuando ya tiene seguidores. Antes solo hagan videos de un minuto, hacen un guión, graban, editan y suben, hacen los copies y hacen la portada, pero es un proceso así como literal, como un examen de la universidad donde te tienes que sentar, ver distintas fuentes, escribir, revisar cómo es más atractivo, qué le puedo quitar. Muchas veces uno haciendo contenido se da cuenta que hay palabras, frases muy necesarias y que se pueden acortar y eso es algo que ustedes van aprendiendo con la experiencia. Pero Juliana Vinasco, cuéntame. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola. Te intento prender la cámara y las chicas de instituto. A ver, ¿sí me escuchan bien? De pronto escucho mucha bulla, lo siento. Bueno, primero estamos. tenía que hablar porque me alegra que Laura sea una jaguara. Soy cercana a varias personas de DOCO, entonces me alegra mucho saber que estás ahí. Que amo su trabajo, sí, en toda Grupi. Y para Andrea, resulta para mí el tema del TikTok es súper manejable como consumidor. Pues resulta que yo creo que el TikTok, primero es cocaína pura, entonces la adicción es tenaz. Tengo una aplicación que me cronometra cuánto tiempo puedo pasar, entonces ya le puse 5 minutos por hora para no invertir una hora y no darme cuenta. Y dos, yo también creo que TikTok era una plataforma poco seria o de niños o de jóvenes. Bueno, yo estoy en mis 30 bailando y resulta que he encontrado contenido muy serio, o sea, incluso profesores y personas que difunden sus tesis de maestrías y doctorados y postdoctorados en TikTok, casos de neuropsicología, por ejemplo, sigo al Museo del Prado, entonces es súper bacanísimo. Cuando uno acomoda su algoritmo, me salen en su gran mayoría temas de feminismo o de historia del arte, o bueno, me encantan las cosas de miedo, entonces como que ya lo tienen súper claro. Y es lo que dice Laura, como o le das like, por ejemplo, yo no tengo cuenta porque no quiero que me rastren, pero lo puedo usar sin tener cuenta, entonces igual mis corazones como que los guarda y cuando paso muy rápido algo, ya sabe que no me gusta, o sea, no me interesa lo más mínimo. Entonces cuando es como el típico man y carros y esas cosas, chao, 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 y eso lo va cogiendo, es mucho más hábil el algoritmo de TikTok que de Instagram. Y quería preguntarle a Laura cuánto tiempo se tarda más o menos, porque la verdad yo odio el tema de los reels
y yo estoy en un voluntariado que trabaja por la pedagogía de los objetivos de desarrollo sostenible, y a veces nos mandan a hacer videos y yo siempre digo, yo lo hago, y luego digo, ¿por qué quería hacer esto? Lo odio con toda mi alma. Entonces, como cuánto tiempo debería destinar uno para hacer un video, bien sea para TikTok o para otras redes sociales. Listo. Bueno, con esto puedo responderte lo de editar y es, vean, uno, de hecho, yo creo que a veces la gente piensa que un video de menos de un minuto es fácil, pero yo empecé demorándome 4 horas en que he repartido como los tiempos. El consejo de redacción, escribiendo un guión, es muy variado. Obviamente, si es algo contando una noticia, es revisar fuentes, cambiar palabras, 2 frases de opinión, sale. Pero cuando es argumentar, me demoró 1 hora o más escribiendo, luego acortando y luego haciendo todo. Además, porque en Jacarandas eso es algo muy bueno, porque me imagino que los que están acá son los jefes de las organizaciones, debe haber un proceso de revisión. Ahora yo ya soy autónoma, pero durante 8 meses yo hacía un guión, se lo mandaba a mi jefa y ella le hacía un montón de cambios, lo acortaba un montón, me cambiaba palabras y solo después de revisado me podría poner a grabar. Ahorita no, porque ya le cogí mucho el tiro, pero es que vean, esto no es fácil. Realmente el tema de escribir guiones es pura práctica, es como también empezar a consumir mucho contenido, porque eso es otra cosa. Si ustedes van a empezar a hacer creaciones de redes, estrategias comunicativas, tienen que inspirarse y tienen que ver qué les gusta. Esto es una invitación a que si van a empezar a hacer en TikTok, ábranse primero TikTok, pongan el hashtag de temas parecidos a ustedes, tienen que llenarse mucho de esa red, porque es la única manera en que ustedes toman las estrategias de otras cuentas, que es lo que pasa mucho. En TikTok se maneja mucha la inspiración, pero si quieres pasa la presentación, pero ustedes sí deben tener como un valor agregado. Entonces, al comienzo me demoraba 4 horas, ahora sinceramente me demoro 2 horas y media, también me demoro porque casi siempre me toca ponerme el pañuelo, maquillarme, porque pues yo creo que la imagen que uno proyecta en redes sí es muy importante. Por eso les digo que ustedes traten de escoger una presentadora o 2 personas, un hombre o mujer, en sus proyectos, que la gente se quede grabado con esa cara y, como que les digo, tenga mucha presencia en cámara. Después de eso, una vez grabado, grabar es muy importante porque no sé si ustedes han visto, pero a veces parecen robots. Yo no leo y lo que les aconsejo es desde un principio no leer. Ustedes tienen un guión que no deben ser párrafos largos, sino 3 renglones máximo. Se van a aprender lo que van a decir en cámara, se lo aprenden y hacen 6 intentos grabados y en el último les va a salir natural. Es la manera en que uno lo hace al comienzo. No hay otra manera de hacerlo. No leer, se lo aprenden y a lo último ya les va a salir natural. Obviamente después les va a salir sin intentos, pero es muy importante el tema de las manos, el tema de la naturalidad a proyectar, porque hace que la gente sienta que que es un tema que ustedes saben. A la gente no le gusta si yo les voy a hablar de fútbol y carros, es como, a ver, se va a notar que yo no sé nada y que lo acabo de sacar de internet. Lo bueno de sus organizaciones es que, como ustedes saben mucho del tema, le han metido corazón, le han metido pasión, saben de qué están hablando. Ojalá que la estrategia de comunicación también comunique eso. Frente a los problemas. Bueno, frente a los problemas, el más grande es que aborto es como de los temas que más dicotomía y que más divide a la sociedad. Obviamente, sabemos que no es un tema que le guste a muchas personas y lamentablemente nuestros haters sí es también son gente que está muy organizada. La gente pro vida está muy organizada, se mandaban nuestros videos por grupos de WhatsApp y nosotras actualmente tenemos nuestra primera cuenta principal en TikTok de 230,000 seguidores, ya casi que muerta, porque TikTok nos dio la última advertencia que nos las van a eliminar. Porque los temas sensibles, TikTok es muy jodido con eso, con todo el tema que sea violencias, que sea sexo, que sea como moralmente raro, hay que tener mucho cuidado, silenciar palabras, no decir todo porque te bajan el video. Y porque genera 2 tipos de polarizaciones. La polarización temática son aquellas personas consumidores de contenido que su sesgo al seguir o no una publicación, al comprar o no, es su contexto social. Si eres de ciudad, si eres de pueblo, si naciste en una familia conservadora, una liberal, si te gusta cierta música o no, el contexto. Pero eso es como mucho más fácil de dividir.
pero la polarización sentimental que lo demuestran es la que se puede manipular, como cambiar, es aquella que encuentra en tus valores morales lo que te afecta. Un ejemplo, para la economía del cuidado. Seguramente, si vos desde tu organización, pues desde el enfoque de economía del cuidado, nosotros hablamos mucho de las mujeres, de las madres cabeza de hogar, de las empleadas de servicio, que a veces dice como la señora que me ayuda en la casa, y es como, no, eso es trabajo doméstico, nómbralo. Seguramente si yo te hablo de economía del cuidado, me voy a enfocar en feminismo y le voy a llegar a otro nicho. Pero como tu organización es mucho más amplia, es cómo encontrar discursos, cómo encontrar como herramientas que les llegue tanto a las personas, tanto a las mujeres, a las personas que se ven afectadas, como a aquellas que no tienen ni idea, o como a aquellas que ni siquiera tienen una posición clara, no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo, ay, eso no existe, sino como hay mucha gente, la mayoría de personas en todo el mundo no tienen una posición sobre nada al respecto. Su posición es a partir de lo que han escuchado y de otras personas. Entonces, tú construir información sobre lo que haces es motivar, darle argumentos para que ella misma tome su propia decisión. Bueno, otra cosa, el formato corto, como les digo, de minuto y medio, impide profundizar mucho en el tema. A nosotras siempre nos dicen, cuando hablamos de feminismo, es como, ay, no nombraste esto, ay, te faltó esta autora, es como, tengo un minuto y medio, obviamente no voy a abordar todo lo que se ha escrito sobre el tema y te puedo hacer una tesis muy fuerte porque tengo minuto y medio. Entonces eso es algo que tienen que pensarse mucho. Traten de, si tienen muchas ideas sobre un tema a comunicar, escojan una y si quieren decir otro, pues lo hacen en otro video, pero en serio traten de simplificar todas sus ideas, todo su staff de comunicación, porque van a tener solo un video y medio y lo mejor es que hagan una introducción precisa y al final hagan un call to action, que es lo que genera interacciones. ¿Qué es un call to action? Una invitación a que la gente interactúe con tu contenido. Comenta este video con corazones verdes si te gusta la idea, o qué piensan al respecto, las leemos, o comparte este video, necesitamos llegar a más personas. Ese call to action es muy importante para que lo tengan en cuenta al momento de generar contenido. Y ya como otros problemas de perseguimiento, pues sí, nuestro target más que todo son manes que no están de acuerdo, que ya en este momento del activismo digital nos da igual, pero es gente que logramos identificar. Uno, que son como niños de colegio, como gamers que odian las feministas. Otro, que son señoras mayores que, digamos, ponen los comentarios como que Dios las proteja, pero que tenían como acciones recurrentes, como a meterse con nuestro físico o a decir como brutas, y es como, bueno, eso la verdad, una vez ustedes tienen aceptación dentro del público al que le transmite, yo creo que las personas que no estén de acuerdo, que siempre van a ver, o sea, no a todos les gusta su contenido, a nadie, como eso sí, nadie es monedita de oro, pero va a quedar en un segundo plano una vez ustedes ya establecen una comunidad. Ahí hay un punto importante y meto la cuchara y creo que para que nos quede también a todos como de aprendizaje, como procesos de incidencia política, necesitamos tener muy presente que nos vamos a enfrentar a estos problemas y a muchísimos otros. O sea, tengan en la cabeza que van a pasar por crisis y esto se reconoce en comunicaciones como momentos de crisis. Momentos de crisis cuando nos están atacando por redes sociales por algo en particular, cuando nuestro nombre está siendo tergiversado por algún tema en específico. Nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Necesitamos encontrar como organizaciones estrategias para mitigar esas crisis y no irnos de frente contra el mundo, porque a veces irnos de frente contra el mundo lo que nos trae es repercusiones contrarias, entonces que pueden incluso afectar de manera emocional y psicológica a nuestros equipos de trabajo. Tenemos entonces que pensar muy bien en las estrategias de respuesta. Yo les invito a que revisen o que empiecen a leer cositas sobre comunicación de crisis, cómo enfrentar crisis cuando suceden en mi organización, qué acciones se pueden tomar. A veces, en muchos casos, el silencio es una acción específica, muy útil también para utilizarla en nuestros procesos. Ya si es algo que pues está afectando pues nuestra financiación, nuestra manera de sostener nuestro proceso, y si tenemos que comunicarlo y hablarlo porque se habla de nuestro buen nombre o de nuestras vidas en particular, pues
allí sí se hacen llamados. Si es un tema de violencias específicas, de amenazas contra la vida, hay mecanismos pues, de denuncia. eh, y debemos recurrir a eso. Sabemos todos los problemas que también pues pueden tener detrás de faltas de acceso y esas brechas difíciles para acceder, por ejemplo, a la seguridad en caso de amenazas contra la vida y la integridad física. Eh, Sin embargo, existen canales, existen organizaciones, otras organizaciones que trabajan en esto, que también pueden apoyar en esos sentidos y bueno, como que para que lo tengan en cuenta que toca pensarnos muy bien esas estrategias. Sí, o sea, tengan presente que hay batallas que es mejor no dar. O sea, a veces envíos de jacarandas, sobre todo en Twitter, empiezan como a criticarnos y nosotras ni siquiera dijimos eso en el video. Y es como, tampoco nos vamos a dedicar a responderle a cada persona que le parece una mierda lo que hacemos o que le parece no es necesario. Incluso hay una estrategia que pueden optar, es que a veces sí es bueno responder por términos de marketing. A veces, digamos, cuando nosotras lo utilizamos mucho, digamos, cuando dicen feminazis locas, vayan a la cocina. Entonces, cogemos ese comentario y decimos, ¿por qué creen que las mujeres naturalmente estamos en la cocina si fue un invento de tantos años, si en realidad la gente que se inventan como cuando son preguntas de las cuales, no, insultos o hate de los cuales ustedes pueden tomar algo para agregarle de lo que hacen o para enseñar, tómenlo. Tómenlo porque es una buena oportunidad que hace que la gente se quede. Entonces, sigamos. Adelante. Sí, creo que hay problemas ya. Entonces, frente a la crisis de comunicación. Bueno, tú te referías, André, en esta pregunta como a de medios de comunicación o hazme una más detalladamente crisis en general. Sí, si en algún caso tuvieron alguna crisis en la que de pronto vieron en una mala posición la organización como tal, como si de pronto se podía caer un proyecto o quizá en particular su nombre estaba siendo mal utilizado, estaban siendo atacadas, etcétera, como ese tipo de crisis particulares, si las han tenido. Claro, no, sí. Es que me conecto del celular que esto se va a descargar. Recording in progress. Acá me ven, me escuchan. Sí, ¿Pero me están viendo? ¿La cámara sí se ve? sí, sí se ve. Ah, listo. Bueno, entonces, crisis de comunicación, claro, tuvimos muchas, en particular porque dentro de nuestro mismo nicho, que es el nicho feminista, no todas estamos de acuerdo. Entonces recuerdo acá contándoles que nosotros como empezamos como 14 por Colombia y proponíamos 14 semanas de gestación, había muchas feministas que no estaban de acuerdo, nos respondían que éramos unas como irresponsables, que ya estaba la demanda de causa justa, que era despenalización total, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotras respondimos a eso haciendo más, o sea, posibilitando piezas gráficas que nos dejan ampliar con la información. Y era porque en términos de política comparada, las 14 semanas es lo que debería ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más sobre crisis que yo creo que todos los vamos a tener. Primero es una que van a sentir muchos de ustedes y van a incursionar en las estrategias de comunicación en estas plataformas, es que no a todo le va a ir bien. Miren, les aseguro como creadora de contenido personalmente y también con jacarandas, que a veces yo le meto tiempo a un video de 3 horas, algo que me apasiona, investigo y tiene 1000 vistas. Hago una cosa, reboba una tendencia y se vuelve viral. Y ustedes empiezan a decir como, marica, el contenido de calidad al que yo le estoy metiendo dedicación no le está yendo igual de bien a otros, no se desanimen porque solo es el contenido de marca, el de valor, el que genera comunidad. No es lo mismo tú ser viral, tener seguidores, a
un engagement positivo. Si quieren, después les puedo enseñar, hay una página que mide el engagement, pero el engagement se mide precisamente en la cantidad de publicaciones, seguidores, comentarios e interacciones que tienes, que finalmente el engagement es lo que miden para cuando los van a pautar, cuando los van a financiar, es como qué tanta comunidad haces. Y la comunidad que tú haces es dándole contenido de calidad a tus seguidores. También algo que generamos muchísimo es apostarle a la empatía. Apostarle a la empatía desde la creación de contenido es acercar a la gente al lado más humano de la fundación. Digamos, algo que se me ocurre y que funciona mucho en esto es hacer blogs, porque digamos, no es lo mismo vos que muestres, que comuniques que trabajas con personas en condición de discapacidad, acompáñame un día en la fundación y ves desde cómo le abres la puerta, las actividades que hacen, los abrazos, los saludos. Humanizar su trabajo es muy atractivo en redes sociales porque es sentir a la gente cercana a uno. No es lo mismo yo ser una influencer tipo Pau Tips, que obviamente le evito y me voy a comprar maquillaje que mi público no va a poder acceder, a mostrarme también como una estudiante de comunicación que vive en Bogotá y que seguramente ustedes se van a encontrar en la calle. Humanizar su contenido es algo que puede acercar muchísimo a su público y generar como esa cercanía, que es lo que le estamos apostando a las estrategias de comunicación. También algo en crisis es renovar sus formatos. Vean, uno no se puede casar con un formato de estrategia de comunicación. ¿A qué me refiero con formato? A tipo los noticieros que hacemos, mucha gente en TikTok, les cuento en 90 segundos de qué se tratan los cambios de la reforma tributaria. Listo, te puede pegar una vez, pero si vas a quedar con ese, va a envejecer y no va a quedar y vas a tener que renovar y vas a quedarte estancado. Siempre tienen que pensar en salirse de su zona de confort. ¿En qué sentido? Los invito después a seguirnos en Jacarandas y ver lo que hacemos, pero pues nosotros solemos contar muchas cosas contándolas, como qué es el apego evitativo, Nos dimos cuenta que algo que nos funcionó es, digamos, empezar a crear conversaciones. Entonces, si hablamos sobre la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, no vamos a dar nuestra posición. ¿Por qué? Porque es muy polémico. ¿Por qué? Porque no todas las de la organización pensamos lo mismo. ¿Qué es lo que sirve? Creamos una conversación entre dos amigas con posturas distintas y ese es el video y eso le va muy bien a la gente porque la gente empieza a poner en comentarios qué es lo que ellos piensan. Eso es un formato que, digamos, lo hacen más en Estados Unidos, lo vimos en inglés y nos inspiramos y lo hicimos acá. Otra cosa, la actuación. Entonces, voz en off, que significa que tú solo vas mostrando formatos de video y vas grabando. Entonces, es las historias de las mujeres que se nos acerca y que se va y que tienen que transportarse 2 horas. El médico le dicen que ahí no realizan abortos, que tienen que volverse a su pueblo, tienen que lidiar, o sea, todo eso lo hacemos entonces escribiendo una historia, contándola como en voz en off y poniendo los pedazos del video. Eso nos ha servido muchísimo. Es algo que nos arriesgamos y nos da un poquito de pena porque no es un formato tan cercano a lo que me gusta hacer, pero le fue muy bien en TikTok. La constante innovación es una salida cuando ven crisis. Y también el ensayo y error. Ustedes ahorita pueden empezar a crear y no les funciona, pues tienen que inspirarse y hacer otra cosa y estar en constante cambio frente a esa crisis que ustedes están sintiendo. Y bueno, los consejos, yo creo que les he dado muchos consejos a lo largo de esta charla, pero pues ustedes que tratan de fundaciones y de temas sociales, seguramente hay otras organizaciones que hacen lo que ustedes hacen. El problema y lo que tienen que apostarle es cuál va a ser su valor agregado, qué es lo novedoso que ustedes van a ofrecer comunicativamente para esto. Porque claro, el objetivo de muchos puede ser el mismo, que más gente conozca su labor social tan bonita que hacen, que más personas lleguen a donar a lo que hacen o que más personas participen, pero entonces es ponerse en el lugar de alguien que está acostado en su cama aburrido y es, ¿por qué me voy a quedar a ver esto? Entonces tienen que pensar en cómo atrapar a las personas desde ya sea el sensacionalismo, ya sean desde la empatía, ya sea hasta desde la indignación. Se los juro que la indignación mueve mucho y digamos la indignación para la organización de personas en condición de discapacidad, por ejemplo, salgan y hacen reportería en la calle y ven
los andenes vueltonadas, o cuánto se tarda una persona en silla de ruedas a llegar a su trabajo, a diferencia de una que no tiene esa condición. Imagínense eso, sería interesantísimo para hacer un contenido. Y hacen un tipo blog de utilizo más de 1 hora porque los andenes de Bogotá no están adaptados, porque muchos buses no tienen la plataforma para bajar, ¿saben? Ese tipo de videos que generan indignación son muy potentes. También tienen que preguntarse como a qué target, a qué público no le han llegado aún. Me imagino que ustedes deben tener un estudio de público, un estudio de personas que están cercanas, vean a cuál no han llegado. A veces es mejor apostarle un nuevo público porque la gente que cree en ustedes y que les está apoyando pues ya está convencida. ¿A qué otro público no le han llegado? Piénsense eso y piénsense nuevas maneras de llegarles. También de nuevo mi invitación, a pesar de ya sea en Instagram, en TikTok, es entender que la comunicación es algo muy importante, ya sean en términos de inversión de tiempo, en términos de inversión de dinero o en términos de motivación. La estrategia de marketing lo es todo actualmente, lo es todo posicionarte tú en redes. Les doy un ejemplo, vean que hay un ejemplo que me parece muy chévere, es que hay una tienda de accesorios en Bogotá que es virtual, se llama Baizar, y pues ustedes saben que emprendimientos de accesorios hay 1000 en todo Instagram, con distintos precios, distintos diseños, pero ellos hicieron algo muy novedoso, y es que en Estados Unidos había algo muy popular que era preguntarle a la gente en la calle como, ¿qué llevas puesto y cuánto cuesta? ¿Qué tendencia te gusta y qué no? Imagínense que esta gente de Baizar empezó a salir a las calles a hacer eso, como que llevas, a preguntarle a la gente en la calle, y a cambio de que la gente le respondiera eso, todo eso grado, les daban un accesorio de su marca. Esta gente, los de Baizar, que empezaron en TikTok y que actualmente tienen 90,000 seguidores, en 6 meses se volvieron una de las marcas que más contacta a la gente. Y sus accesorios eran normales, solo encontraron un hueco grandísimo en TikTok que no lo hizo nadie. De hecho, su estrategia la está copiando actualmente Takis, o sea, imagínense eso. Takis está yendo a hacer lo mismo, como que llevas puesto y eso, cuando era un emprendimiento de 2,000 seguidores en Instagram, y vean lo que le apostaron desde ser muy arriesgados y cómo crecieron. También apostarle un buen diseño gráfico. Vean que un diseño gráfico ustedes no se tienen que imaginar que cuesta un montón. Con Canva, o sea, literalmente si hacen una inversión en Canva Premium, ustedes ya pueden sacar muchas piezas gráficas para historias, para publicaciones, y van encontrando así la manera de generar una marca propia que finalmente es lo que comunica a las demás personas. Acá, no sé si me quieren preguntar algo. No, no hay comentarios. Bueno, entonces sigamos. Y de nuevo, mi invitación es que al comienzo ustedes no van a ver los resultados de una, no es, pero pues no se desanimen, porque la curva, vean, la curva de aprendizaje y la curva de recepción de un público es muy aleatoria. O sea, no se imaginen una montaña donde ustedes inician y van subiendo y van subiendo y van subiendo. No, realmente es casi de picos. O sea, tú tienes una temporada en que te va muy bien y bajas, o hay gente que lleva en redes 3 meses haciendo videos diarios y es hasta después de los 3 meses que empieza a pegar. Con los consejos que les di de constante innovación, llegar a otros públicos y salirse de su zona de confort, pueden más adelante generar comunidad poco a poco. Como les digo, mi tema, feminismo, es algo que está pegando mucho actualmente, porque es de educación, es de información, etcétera, pero soy consciente que organizaciones y fundaciones la tienen más difícil. Pero ahora ¿saben qué se me ocurre? Ustedes pueden no solo quedarse como una fundación y contar lo que hacen, sino volverse un referente y una fuente frente a su motivación. Entonces, como les digo, lo de la soberanía alimenticia, puedes empezar a hablar de nutrientes, puedes empezar a hablar de orgánico, puedes empezar a hablar de cómo los costos es mucho más fácil si tú empiezas a cultivar tus propios alimentos. O sea, busquen a partir de su motivo social volverse un referente en la fuente de información que es el tema.
sí, nosotras hablamos sobre aborto, hablamos sobre asesoramiento legal, pero nos volvimos un referente en educación sexual, en feminismo, en violencia de género, ¿saben? Como que traten de generalizar más lo que hacen cada uno de ustedes en sus organizaciones, y por un lado está lo que ustedes quieren hacer y es generar más visibilización, más participantes, más financiación, pero también tienen el espacio porque ustedes deben saber mucho sobre lo que hacen, de volverse un referente, una fuente. Y finalmente a la gente le interesa mucho aprender en redes sociales. Explicarles a la gente y que se vuelvan un referente de educación también es una apuesta que los invito a todos a hacer. Y creo que ya la última diapositiva. Y bueno, esto yo creo que ya se los he dicho. Organicen su contenido, un staff de temas semanales. Bueno, eso es muy importante. Hay horarios, les cuento. En TikTok, jacarandas. Jacarandas es una flor de México y que también crece un poco acá en Santander. Es una flor morada que es muy representativa porque en México en los 8M está lleno de jacarandas y pues es una flor morada, entonces a nosotros nos gustan mucho las flores, pero vean que esto también es un ejemplo de la evolución. Nosotros nos llamamos 14 por Colombia porque queríamos aborto hasta la semana 14, gracias a las diosas la corte lo dio hasta la semana 24, pero una vez legalizaron el aborto hasta la semana 24, nosotras nos dijimos, ¿por qué? O sea, no queremos tener en nuestro nombre la palabra aborto porque recordarle a la gente siempre el tema, queremos amplificarnos, o sea, queremos dejar de que nos recuerden como que el aborto es algo malo o nombrar las semanas, porque la idea es que las personas empiecen a entender el aborto como un tema de salud pública, de derecho y no como un número de semanas. Fue después de la legalización que dijimos como queremos algo más light, algo más amigable y pasamos de 14 por Colombia a jacarandas, algo que la gente que es como más feminismo, contenido de género y no exclusivamente alguien que te habla siempre y siempre de aborto. A eso me refiero yo con evolucionar su propio contenido. Apostarle a los videos de menos de 1 minuto y como les dije, yo fui muy enfática, se lo he repetido 1000 veces, pero los 10 segundos son los cruciales en un video. Ahí sí les digo, la manera más recursiva que vean que sea su primera línea en un video es crucial para que la gente se quede. Y bueno, esto creo que me adelanté, pero lo que les decía, buscar temas que tengan que ver con su organización, crear guiones, grabar hasta que salga lo más natural posible, editar. Si van a empezar a incursionar, nosotras editamos en el celular. Existen 2 aplicaciones, InShot, que es totalmente gratis, y CapCut, que es totalmente gratis. Al comienzo seguramente se van a demorar un montón editando, pero pues ya le van cogiendo el ritmo, que es importante. Los recursos visuales son muy importantes. Poner títulos, si pueden poner subtítulos, porque pues nosotros pensamos mucho en las personas en las personas sordas que nos han escrito que agradecen que Jacarandas pongan subtítulos de todo porque no lo hace todo el mundo, obviamente lleva más tiempo, pero vean que es un valor agregado, poner imágenes de apoyo, poner ruiditos. CapCut, InShot, te lo voy a escribir. Yo utilizo InShot, es más sencilla, me casé con ella, pero la verdad, si pudieran empezar en CapCut de una e ir aprendiendo, sería mejor. Y son gratis, estas aplicaciones son gratis. InShot y CapCut. Porque obviamente es mejor que se acostumbren a hacerlo en el celular, porque no es lo mismo uno abrir el computador y ponerse a trabajar Photoshop, Adobe o Premiere, que tú tenerlo todo a la mano. Bueno, y buscar temas que tengan que ver con la India. Y lo que les dije, la perseverancia es muy importante. Perdón por ser tan enfática, pero es que lo he visto. Ya estoy en el medio, sí, ya estoy en los creadores de contenido y no siempre es fácil despegar. Y ya, no sé si tienen preguntas, esas son nuestras redes sociales para que nos sigan. Pero me gustaría ver si tienen preguntas. Si tienen preguntas, algo que comentar, alguna experiencia que tengan, pues adelante. Mientras tanto, yo voy a regresarme a esas necesidades que salieron al principio del taller. Para Leonardo, y no sé si Leonardo sigue acá, creo que no, pero él mencionaba esa necesidad que tiene de que las fotos salgan en calidad en su equipo y que él era el único que sabía tomar fotos de calidad. Ahí yo tengo una sugerencia muy práctica y me ha funcionado en varios de mis
de mis experiencias pues de cubrimiento de eventos. Y es, número uno, entrena a tu equipo en cómo tomar las fotos. Cómo quieres que salgan las fotos, determínalo y entrena a tu equipo. Cuéntale, así es como queremos que salgan las fotos y esto lo logras si te ubicas de esta manera, si te pones así, si le bajas la luz, si le subes la luz, si haces esto con el celular o con la cámara que tengan disponible, etc. Creo que número uno, entrenar al equipo. Número dos, en Instituto lo que hacemos cuando tenemos cubrimiento de eventos y, por ejemplo, sucede de manera casi que paralela en un lugar y en el otro y no podemos estar el equipo de comunicaciones en todos los lugares, quizá en varias ciudades a la vez, etcétera, diseñamos una guía de cubrimiento del evento. En la guía del cubrimiento del evento lo que ponemos es así se tienen que tomar las fotos, así se tienen que grabar los videos, ponemos ejemplos de las fotos, ejemplos de los videos. Pedimos, por ejemplo, que si van a anotar frases clave, pues que lo hagan de esta manera, que escriban por ejemplo, si es una frase que está diciendo una persona que participa en el evento, pues que pongan las comillas, que pongan quién lo dijo. En lo posible, pues, que quede grabado la mayor parte de el cubrimiento del evento, que las fotos salgan enfocadas, que haya buena luz. Como recomendaciones que parecen muy obvias a veces, es mejor a veces tener como esa lista o ese checklist que el equipo pueda revisar y regresar a esa listica en caso de que lo necesite. El tema de mensajes, como es difícil para nosotros crear mensajes, las metodologías que aparecen en el libro de Ciudadanía Permanente, no se ve bien, de Ciudadanía Permanente, que pronto les llegará a su casa, son metodologías que finalmente te ayudan a entender cómo podemos pasar de ese trabajo difícil, arduo, que hacemos de incidencia política a un lenguaje mucho más estándar, mucho más tranquilo, mucho más dirigido pues a la audiencia que le tenemos que llegar. Y creo yo, igual que si repasan la metodología de comunicaciones que estuvimos revisando hoy, pueden encontrar herramientas que les funcionen para crear esos mensajes. Y nos mencionaba Héctor Hugo sobre el tema de conexión con aliados. Usualmente eso lo conocemos como cómo mantenemos la relación con nuestro cliente, más o menos, con nuestro aliado principal. Es recomendable siempre tener un objetivo bien claro con nuestros aliados, que queremos conseguir, saberlos diferenciar. Hay aliados que quizá no me están apoyando de manera financiera, hay otros que sí. Estos aliados que no me apoyan de manera financiera reciben información diferente a las de los financiadores, porque yo le tengo que hablar diferente a estas dos audiencias. Les recomiendo utilizar estrategias como reuniones en las que les contemos los avances de nuestra organización, de nuestros procesos, de en qué vamos, en qué estamos haciendo. Les recomiendo hacer uso de boletines mensuales de correos en donde diseñamos unos textos que están avisando o están informando de lo que está sucediendo mes a mes en nuestra organización, o quizá no es mes a mes, quizá es cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, pero con una periodicidad que sabemos que, o que más bien que queda muy clara y explícita y que nuestro aliado reconoce que cada tanto tiempo va a recibir ese tipo de información en su correo. Y que puede volver a esa información, como usted me había contado sobre este proyecto en junio. ¿Cómo va ese proyecto? A mí me gustaría saber o me gustaría involucrarme, etcétera. Como brindar ese tipo de información para nuestros aliados es muy importante. Y no hay nada más que garantice realmente esa unión con aliados que la creación de afectos. Creo que esto es algo, una reflexión muy importante que yo incluso he aprendido en el instituto, y es en comunicaciones y en los procesos de incidencia en general, es muy importante que nosotros generemos afectos con las personas que hacen parte como de este círculo de comunicaciones o este círculo de conexiones que tenemos como proceso.
Entonces, muy importante, entonces, empezar a conectar, a crear esos afectos que se generan a través de encuentros, a través de desayunos, a través de saludos cordiales, a través de mensajes. Sabemos que la persona, por ejemplo, está pasando por una situación específica en su vida personal. Nunca está de más enviarles mensajes de apoyo, mensajes de presencia. Así también pues se generan afectos en los procesos. A veces funciona incluso las llamadas, cómo va, cómo te va, cómo van las cosas con este proceso en específico que usted está haciendo, usted está apoyando, etc. Esos son como los consejos generales para la conexión con aliados. Hacer llegar los mensajes a las audiencias particulares. Con una duda que tenía Ronaldo. Yo creo que de pronto ya sería regresarnos mucho al inicio del taller, pero hay que tener objetivos claros con esas audiencias. Cuando definamos los objetivos, es muchísimo más fácil pensar en qué tipo de mensaje y qué tipo de llamado de acción le voy a hacer a esa audiencia específica. Y para el tema de Vanessa, la información es dispersa y no hay claridad. Allí, esto no lo tocamos en el taller de hoy, pero me parece importante y es algo que también nos está sucediendo ahorita en un proyecto en particular, y es que cuando contamos sobre el proyecto, una persona lo cuenta de manera distinta que lo hace la otra persona. No quiere decir que esté mal, o sea, no quiere decir que estas dos personas que están hablando del proyecto estén equivocadas. No, están en lo correcto, están contando el proyecto como debe ser, pero puede generar confusiones cuando estamos hablándole a una misma audiencia, por ejemplo. Entonces, lo que yo sugiero y lo que estamos haciendo como ruta de trabajo en el instituto es definir unos lineamientos de cómo debería el equipo comunicar ese proyecto. Entonces, si escuchan ahí a mi perro, no se va a callar, están llegando, pasando personas por la calle, pero bueno. Entonces, esos lineamientos que tienen que ser consejos muy sencillos. ¿Cómo se presenta usted ante otras personas en el proyecto? Entonces, mi nombre es Andrea Cervera, soy la coordinadora de comunicaciones del Instituto de Política Abierta y prosigo a contar qué es el Instituto de Política Abierta. ¿Y qué tengo que contar en primer lugar de qué es el Instituto de Política Abierta? Pues va a depender de a quién le estoy hablando. Si yo le estoy hablando a un financiador, entonces al financiador de pronto le interesa saber que yo estoy fortaleciendo liderazgos, procesos sociales y estoy diseñando herramientas de innovación política y democrática. Pero quizá, si yo le estoy hablando a una lideresa, a la lideresa le interesa saber por qué yo estoy fortaleciendo liderazgos. Entonces le digo, en el instituto estamos fortaleciendo liderazgos para que puedan incidir, para que puedan ocupar la política y para que puedan habitar ese espacio de poder, para que puedan estar allá. Y porque es muy importante, porque esta razón y esta otra, y bueno, nos regresamos como vamos viniendo y yendo con nuestras teorías de cambio, con la manera en la que queremos pues hacer real la transformación en Colombia. Por ejemplo, si le estuviéramos hablando a una persona que le interesa el tema de la innovación, pues empiezo al revés, no empiezo a decirle por el tema de los liderazgos, sino digo, buscamos abrir las instituciones a través de herramientas de diseño, de innovación política y democrática. Entonces, va a depender mucho de a quién le estoy hablando y tenerlo como esas pautas muy claras de si usted le habla a este tipo de personas, responde de este tipo de manera, para que sea muy, muy claro qué es lo que queremos comunicar y a quiénes le queremos comunicar. Eso como un primer paso, tener esos lineamientos, me parece que puede ser muy útil para el equipo, para que los reconozcan como así es como deberíamos comunicar colectivamente nuestro proceso, porque hay que entender que el proceso es colectivo, no es individual. Entonces, así es como debemos comunicarlo, qué cosas no debemos comunicar, qué cosas sí debemos compartir y debemos repetir y comunicar ampliamente, tenerlas también muy claras. Importante también, bueno, se me fue la paloma, justo se me fue la paloma en lo que iba a decir, pero creo que ese es el consejo primario que damos, y practicar, esa era la siguiente, practicar. Entonces reúnan el equipo y empiecen entonces a presentar
la organización como si estuvieran hablando con personas desconocidas. Y delimitar los temas de los que se van a hablar. Entonces, así hablamos de este proyecto en particular o así hablamos de las huertas, por ejemplo. Y qué queremos que sepan de las huertas. Y si vamos a hablar de soberanía alimentaria, ¿cómo vamos a hablar de soberanía alimentaria con este XYZ personas? Entonces, bueno, es muy como importante de pronto que tengan esos acuerdos, esos lineamientos, van a existir quizá, y si hay un tema de choque de liderazgos, etcétera, van a existir riñas o discusiones, pero en vez de evitar esas discusiones, más bien tramítenlas, creen los espacios en donde sea seguro tener esa discusión, una persona que pueda funcionar de mediadora en la conversación y empiecen pues a tramitar también esos momentos. En el libro Ciudadanía Permanente hay un caso que es el caso de menstruación libre de impuestos. Ese caso en particular, lo que ellas identificaban en algún punto es que podrían haber existido una mejor repartición de los roles de ellas como colectivo cuando fueron a hacer el proceso de menstruación libre de impuestos. Entonces, como definir muy bien quién era la vocera, quién era la que hablaba con medios, quién era la que hablaba con congresistas. Ese tipo de roles como muy bien definidos les permitían o más bien les hubieran permitido a ellas en las primeras fases de su proceso de incidencia tener más claro lo que tenían que hacer como dentro del proceso. Y así no se pisaban, y así no habían discusiones, y así sabían quién era la que salía en cámara, quién era la que iba y hablaba con el congresista, etcétera. Eso pues fue un aprendizaje que ellas tuvieron y que empezaron pues como en su proceso a implementar, y creo yo que también vale la pena entonces que revisen esa historia. Está en el capítulo 2. Capítulo 2, página, no sabría decirles ahorita la página. Sí, ahí lo pueden como encontrar. Pero muy importante entonces como tener estas reflexiones y traerlas de otros procesos y estos aprendizajes que pueden serles muy útiles. Bueno, ya estamos cerrando acá nuestro espacio. Voy a compartir pantalla por última vez para darle las gracias de verdad por continuar en este proceso, por estar tan activas y activos en la Escuela de Ciudadanía Permanente. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales si no nos están siguiendo todavía. Aparecemos en todas las redes sociales como @extituto. En todos lados nos encuentran así. Y la invitación final es que pues ya hoy finalizamos la primera etapa de la Escuela de Ciudadanía Permanente y ya está abierta la convocatoria para el encuentro de la Escuela de Ciudadanía Permanente, que será en Bogotá, y el cierre de la convocatoria es el 2 de octubre para que porfa se inscriban y participen. Vamos a llevar a 10 personas a Bogotá a construir una ruta de incidencia para el Congreso de la República. El link de inscripción es este que está acá abajo, bit.ly/escuela-cp en mayúscula. Allí se pueden registrar. Yo les dejé el link también por el grupo de WhatsApp y se los mandé a su correo para que pues participen. Vamos a revisar todas las postulaciones y a escoger a 10 personas pues que tengan ese interés en construir esa ruta de incidencia para el Congreso de la República en sus procesos de incidencia. Y el encuentro es a finales de octubre. Cubrimos hospedaje, cubrimos alimentación y cubrimos el transporte desde su lugar, desde donde están actualmente hasta el evento. Si son de Bogotá, pues claramente pues ya están en la ciudad. Cubriríamos entonces, en caso de necesitarlo, y si lo necesitan, alimentación y hospedaje. André, perdón, te hago una pregunta ahí que me la hicieron hoy por interno. Si la persona vive en cercanía a Bogotá, no sé, en Tunja, eso significa que no le pagarían el tiquete aéreo, pero sí le pagarían el pasaje para ir hasta allá. Exactamente. Bogotá. Sí. Se cubre el transporte, o sea, lo tenemos especificado como aéreo,
porque pues usualmente si a la gente le toca coger avión para venirse, por ejemplo, de la costa Caribe o del Pacífico, otro lado, a Bogotá, pero si son de las cercanías de Bogotá, claramente pues se cubre el transporte terrestre. Listo. Gracias. Si no tenemos el dato exacto de las reuniones a las que asistimos. Adriana, ¿no recuerdas en qué talleres asististe? Como si el de identidad, estrategia. Si no lo recuerdas, me puedes escribir por privado y yo reviso las listas de asistencia. No pasa nada. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente, la foto, se me ha olvidado la foto, Dios. La Mil foto. gracias. Sí, encendamos por favor nuestras cámaras. Vamos a tomar una foto que queda de memorias para nuestro cooperante también y para nosotras. Solo es una fotico rapidita, entonces les invito porfa a encender sus cámaras. Vanessa, Wilson, Fred, Andrés, Gustavo, Elsa, Caro. Ay, sí me gusta verle las caras. Bueno. Freddy, Wilson, Gustavo, bueno. Vamos a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias por asistir, por estar tan atentas y atentos a la escuela. Y bueno, espero que nos veamos en Bogotá. Me encantaría conocerlos. Bueno, pues, tengan una buena noche. Chao, chao, cuídense. Gracias, linda noche.